Y bueno, por si a alguno le quedaba alguna duda, nuestro amigo Jude Bellingham ha dicho el día de hoy: he venido aquí para enamorarlos y de eso me voy a encargar, a punta de goles, a punta de celebraciones absolutamente épicas, a punta de besos al escudo. Es absolutamente increíble lo que está haciendo este muchacho y no se me ocurre otra idea que no sea empezar este video con una frase que es: puro ADN Real Madrid este chico. Así que sin mucho más cuento, vamos a analizar rápidamente esa victoria muy sufrida ante el Getafe, pero también muy importante. Ese tipo de victorias que nos dan el campeonato o que suelen ser muy buenas a la hora de sacar un resultado final de la temporada en cuanto a la liga se refiere. Así que sin mucho más cuento, damos play. Bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y pues como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Yo creo que estamos ante de las cosas más grandes que hemos visto en los últimos tiempos en el Real Madrid. Yo creo que el ejemplo más claro de grandeza reciente, podemos hacer una pequeña comparación con dos futbolistas, puede ser perfectamente Vinicius y Cristiano Ronaldo, porque lo que estamos viviendo con Bellingham es absolutamente absurdo. A ver, empezamos hablando por la alineación. Carlo Ancelotti sale con Modric, que bueno, me imagino que ya Ancelotti no se aguantaba la cara de Modric dejándolo en el banquillo y pues le ha sacado de titular, ha sacado un equipo relativamente competitivo, aunque bueno, realmente el primer tiempo ha dejado mucho que desear, pero el segundo tiempo es que el Real Madrid ha sido un absoluto vendaval, que por cierto terminó siendo David Soria el mejor futbolista del partido. Creo que eso ejemplifica perfectamente bien lo que le ha costado al Real Madrid llegar a esos 3 puntos, que se dice fácil, pero empezar con este arranque siempre es bueno. 12 puntos de 12 en el nuevo Bernabéu, en el relativamente nuevo Bernabéu, y realmente me gusta mucho cómo ha arrancado el equipo, sobre todo en los aspectos de sacar los partidos adelante bajo cualquier circunstancia, porque como les digo, no ha sido un partido fácil. No empezamos con ese garrafal error de Fran García, que por cierto le terminó costando la sustitución al descanso, quedó claramente señalado por Ancelotti, aunque es cierto que después se repuso. Y creo que la jugada de más peligro del primer tiempo fue fabricada por Fran García, que ustedes saben, los que me siguen, que yo tengo muchas semanas comentando que me genera muchísimas dudas Fran García. Creo que es un lateral interesante, pero creo que para ser el lateral izquierdo titular del Real Madrid va justito, justito. Obviamente, si lo comparamos con el último Ferland Mendy, es que nos queda un absoluto animal competitivo comparado con lo que es el francés a día de hoy como futbolista. Bien, el partido ahí un poco incómodo. También Ancelotti, que ha sacado esos cambios y les han salido bastante bien. El cambio de Toni Kroos en el segundo tiempo es que me parece bestial. Ya vamos a hablar de los futbolistas. Kepa creo que ya empieza a transmitir cierta seguridad, aunque en el primer tiempo tuvo un saque ahí todo raro. Después casi regala un balón en el segundo tiempo. En la jugada del gol hay gente que dice que pudo haber hecho más. Yo lo pensé al principio, pero después me puse a ver bien y creo que pudo haber hecho realmente poco más. Y bueno, pues relativamente es algo que nos está generando por lo menos cierta tranquilidad. Tuvo una gran atajada, creo que al minuto 30 y algo del primer tiempo. Y bueno, bastante interesante. Rudiger, de verdad me gusta muchísimo Antonio Rudiger. Creo que está para ser titular indiscutible del Real Madrid. Creo que es el mejor central que tenemos a día de hoy, contando con la lesión de Militao, que le va a tener apartado toda la temporada. Así que para mí es de las pocas cosas que menos dudas me generan, es el tema con Antonio Rudiger, que sigue demostrando estar a un nivel absolutamente brutal. Como todo, tiene sus detallitos. Le sacaron una amarilla absolutamente desquiciante. Al Real Madrid le quitaron un penalti que para mí no es penalti. El primero que se pite el árbitro y después lo revisen el VAR no es penalti, aunque después sí hubo una sobre Bellingham también que sí me pareció penalti, pero bueno, lo importante es que hemos sacado el triunfo. Quiero centrarme en estos últimos minutos del video hablando de varios futbolistas. A ver, porque mucha gente me ha criticado a mí. Ayer, de hecho, vi un comentario en el video que hice de reflexión del cierre del mercado, que Rodrigo iba a tapar muchas bocas. A mí, Rodrigo, cuando coge el balón es que me pone absolutamente loco. Es que me parece un absoluto crack. Cómo desequilibra, cómo hace ese cambio de ritmo, ese recorte que siempre hace hacia adentro. Es que es brutal, pero está en un bucle de no poder marcar goles que a mí realmente me preocupa. Y mucha gente dice que Rodrigo es top 10. Para mí no lo es. Para mí debería completar una temporada como la de Vinicius, que meta 20 goles y 20 asistencias, o 15 goles y 20 asistencias, yo qué sé.
para poder considerarlo un jugador top 10. Creo que es lo único que le falta, empezar a marcarse una gran temporada como goleador o como productor goleador, que se los me comentaba también el día de ayer. Y realmente creo que es lo que le hace falta a Rodrigo, pero es un gran futbolista. Realmente hoy es cierto que se dice que ha estado jugando tocado. Es lo que menos entiendo de que Ancelotti lo haya dejado todo el partido. Sobre todo en el principio, los primeros 60 minutos del partido, donde no le salía absolutamente nada. Estaba totalmente desquiciado. Y bueno, también en gran medida que el Real Madrid en ese primer tiempo cayó en el juego del Getafe, que es descontrolar a los rivales. Habiendo hablado de Rodrigo, me gustaría también centrar en la figura de Joselu. Sabemos lo que es Joselu, sabemos la edad que tiene Joselu, sabemos que no va a ser el pichichi de la liga seguramente, pero creo que es un jugador interesante. Hoy ha tenido un par de jugadas espectaculares, un remate en el segundo tiempo que pudo significar el 2-1, que se la saca muy bien David Soria a puro reflejo y a puro instinto. El gol, es cierto que falla un gol ahí que se lanza ahí al frente del portero y se la termina pegando ahí al muñeco, pero creo que igual estaba en offside, pero creo que va a ser una cantidad de goles interesantes. Como les digo, no es algo para ilusionarse, pero creo que nos puede servir de muchísimas cosas. Y yo, bueno, en el barco de Joselu, porque realmente es que lo que siempre digo es lo que tenemos, ya se cerró el mercado y hay que apoyar a los nuestros. Creo que Joselu va a jugar un papel importante en la temporada. Algo que sigo sin entender es, como les decía, el tema de Rodrigo y que no haya entrado Brahim sino en el 70 y pico. Yo lo hubiese sacado en el 60 a Rodrigo por Brahim. Y bueno, Brahim me mostró varias cositas. Es cierto que es un futbolista que también genera muchas dudas, pero no vas a disipar las dudas si no lo colocas a jugar. Hablando un poco ya de lo que es Toni Kroos. Toni Kroos, lo he dicho otras veces, es esa clase de futbolistas que te cambia un partido de fútbol, que no es el ritmo frenético que estamos acostumbrados o que quisiéramos ver en el Real Madrid, pero es un futbolista que cuando el partido está trabado, siempre se saca cositas debajo de la manga. Hoy ha dado un recital, pero un auténtico recital de pases con las ideas muy claras. O sea, es que dejaba casi siempre en una gran ventaja a sus compañeros con los pases que pedía. Realmente el partido en el primer tiempo le hizo falta eso, esos cambios de orientación, esa jugada sorpresa que nos hizo falta en el primer tiempo. Creo que Toni Kroos lo aportó en el segundo, así que acertó en ese cambio Carlo Ancelotti, se dice y no pasa nada. Realmente me gustó mucho el partido de Toni Kroos. Es cierto que ya cuando pasaron los minutos se fue disminuyendo un poquito, pero creo que ese arranque del segundo tiempo del Real Madrid y ese ímpetu para darle vuelta al partido, creo que en gran medida es gracias a don Toni Kroos, que ha hecho un gran partido definitivamente. Me ha gustado mucho. Y pues lo que siempre les he dicho, cuando este hombre está descansando bien, que no está con la presión de querer tener que jugar todos los partidos, creo que va a ser una clave, una pieza muy clave esta temporada. Ya veremos cómo irá la cosa y por supuesto vamos a cerrar este video hablando del hombre del momento, un absoluto crack. Quiero leerles algo rápidamente aquí que he colocado en Twitter y dice: una vez más volvió a aparecer el británico para darle la victoria al Real Madrid. Bellingham es el pichichi con 5 goles. Le ha dado 9 puntos al conjunto blanco en esta liga. Por si fuera poco, el ex futbolista del Borussia Dortmund ha participado en 6 goles en este arranque de curso. No hay ningún otro jugador que haya participado directamente en más tantos que Bellingham en las 5 grandes ligas de Europa. Es más, junto con Pepillo en la temporada 60-61 y Cristiano en el 2009-2010, es el único en haber visto puerta en sus 4 primeros partidos ligueros de blanco. Es evidente que Bellingham tiene un instinto absolutamente goleador. Esa jugada que saca Lucas Vázquez ahí, que bueno, en gran medida por el rebote que deja David Soria, que había hecho un partidazo y creo que se equivocó un poco ahí. O sea, el error es de él claramente, pero hay que estar ahí. Es que parece que Bellingham tuviera un instinto con la puerta de manera impresionante. Hoy no ha sido el partido más brillante, creo que ha tenido momentos muy buenos y muy buenos, donde por ejemplo me acuerdo un pase filtrado al lateral Carvajal, que la pegó al travesaño Carvajal, y realmente pero no ha sido tan constante como algunos otros partidos que lo hemos visto en un pico muy alto, también porque recibió muchísimas patadas. Ese empujoncito final que le da el futbolista del Getafe habla de la frustración que provoca el aire de grandeza que transmite este futbolista, un aire y una sensación de grandeza absoluta, que yo creo que cuando este chico nació el doctor le puso un sello y le decía ADN Real Madrid, porque es que no veo otra alternativa que no sea esa. Es impresionante y bueno, entiendo que Bellingham irá bajando estos números poco a poco porque son 5 goles en 4 jornadas y no es un futbolista que va a estar ahí, como decir el 9, que tiene más oportunidades de meter gol. Pero bueno, lo iremos estudiando y realmente cada día nos sorprendemos muchísimo más. Ya sabíamos que era un crack, pero lo que está logrando es una cosa absolutamente de loco. Ojalá que se mantenga este ritmo y bueno,
ya cerrado el mercado, a pegarnos a lo que es la figura de Vini, a pegarnos a lo que es nuestra nueva estrella, que es Jude Bellingham, y tratar de sacar por lo menos esta liga, que me parece muy, muy clave poder hacerlo. Realmente va a ser interesante ganar la liga con este equipo que tiene seguramente alguna pata de la mesa floja, pero que bueno, poco a poco ha ido sacando las cosas adelante. Me gustaría saber su opinión en los comentarios. ¿Ustedes están tan enamorados como yo de Jude Bellingham o es que yo estoy absolutamente desquiciado? Déjame todo en los comentarios, lo que siempre les digo a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.